Bueno, vamos a dar inicio al webinar porque tenemos una agenda cargada hoy con cosas muy interesantes, así que vamos a empezar ya. Quería Recording in comentarles progress. que, gracias, esta sesión tiene interpretación en español y portugués, entonces pueden seleccionar en el icono del planeta que tienen en la barra de abajo el idioma en el cual quisieran escuchar este webinar. Y, ok, de acuerdo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. A este espacio, un año clave para el Tratado de Plásticos, avanzando hacia metas ambiciosas o estancado en la mediocridad. Para quienes nos acompañan por primera vez, voy a presentar un pequeño antecedente. En marzo del 2022, la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente aprobó un mandato histórico para negociar un tratado global jurídicamente vinculante para frenar la contaminación por plásticos, que aborde la cadena completa de los plásticos, desde su producción hasta su eliminación. Este mandato marcó el inicio de un proceso de negociaciones internacionales en las que participan los gobiernos como negociadores y la sociedad civil como observadores, y que se extenderá hasta finales del 2024 y se espera firmar en 2025. Para hablarnos sobre cómo se está llevando a cabo este proceso, los puntos altos y bajos, las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, en qué basamos nuestras demandas, qué esperamos este año de negociaciones y, muy importante, cómo podemos involucrarnos desde nuestras comunidades. En este espacio nos acompaña hoy Ricardo Navarro, director de la organización CESTA de El Salvador, Alejandra Parra, asesora en plásticos y basura cero de Gaia, miembro de la Alianza Basura Cero Chile y la Red de Asociación por los Derechos Ambientales, RADA. Larisa de Orbe, directora de Acción Ecológica México y de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, y son miembros también de la colectiva Malditos Plásticos en México. Rafael Eudes, embajador de Break Free from Plastic e integrante del comité gestor de la Alianza Residuo Cero Brasil, y Cecilia Bianco, coordinadora del área de tóxicos, promotora de transparencia en Taller Ecologista de Argentina. Primero vamos a tener la intervención de Ricardo, que nos va a hablar de límites planetarios y el Tratado de Plásticos. Ricardo, estás silenciado, estás muteado. Tal vez desde la... Ya, ahí. ya. Hoy sí. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, si fuera el caso. ¿Ven las gráficas ahorita? ¿Está todo bien? Sí, lo vemos. Sí, las podemos ver. Bueno, miren, va. Esto que vemos es el sistema Tierra, ¿verdad? Nuestro planeta. Esto se ha venido modificando por causas, por forzamientos en la geósfera, como pueden ser el movimiento de las placas tectónicas, vulcanismo, forzamientos en la biosfera, todas las modificaciones que ocurren, erosiones, y también agentes externos, como puede ser como es la radiación solar o el impacto de algunos asteroides. Ahora, esto ha generado una serie de interacciones y retroalimentaciones entre los diferentes procesos y sistemas del planeta y ha venido configurando el planeta. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en los últimos 2 siglos se ha generado un nuevo forzamiento conformado por una serie de perturbaciones antropogénicas. Aquí vemos en esta gráfica, lo que vemos de color verde es como el límite de resiliencia
entendiendo como el Holoceno, que es lo que se denomina desde la última glaciación hasta acá, o sea, en los últimos 12.000 años, ¿verdad? Las condiciones que han permitido el crecimiento de las civilizaciones, la agricultura y otras cosas, ¿verdad? Pues resulta que las perturbaciones antropogénicas están generando forzamientos arriba del límite de resiliencia en todas estas áreas. Comenzamos acá abajo, todo lo que son los flujos biogeoquímicos, fósforo, nitrógeno, el agua, ¿verdad? Cambios en el sistema de la Tierra, todo lo que es la integridad de la biosfera, el cambio climático y entidades novedosas, entre ellas el plástico sobresale. Y hay otro que estamos ya cerca de pasar el límite de resiliencia, que es la acidificación del océano. Y hay otros que todavía no los hemos, parece que tenemos algún margen de seguridad. Ahora bien, fíjense cómo ha venido evolucionando este sistema Tierra, porque, bueno, la percepción más bien nuestra, ¿va? En el 2009, cuando salieron estos límites planetarios, solo pensábamos que el cambio climático, la integridad de la biosfera y el nitrógeno era lo que se había excedido. Y los otros parecía como que estaban todavía en un aspecto que no era, digamos, de preocupación. Ya en el 2015 ya se encontró que los cambios en el uso de la tierra, ¿verdad? Ya que no solo era el nitrógeno, el fósforo, y acá estamos ya en el 2023, que es la que vimos al inicio. Ahora, hay cosas interesantes como esta. El agua, por ejemplo, hasta el 2015 se pensaba que, pues sí, había agua suficiente. No era uniformemente distribuida, por supuesto, pero sobre todo lo que ellos llaman el agua azul, que es el agua de los ríos, de los lagos, ya se notaba alguna preocupación en el agua verde, todo lo que está en las plantas. De hecho, se decía que los suelos del planeta estaban ya mostrando señas de estar secos. Ahora resulta que todo eso, estos límites ya han sido excedidos, ¿verdad? Ahora, comencemos a hablar de algunos de ellos. El cambio climático. Fíjense ustedes, si tomamos nosotros como promedio 1850-1900, en el 2015, en París, la conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿verdad?, estableció que por ninguna razón deberíamos subir 2 grados arriba de los valores preindustriales, pero había que tratar que no llegáramos más allá de 1.5. Pues les cuento que ya llegamos. Aquí podemos ver. De hecho, en el año 2023, que ha sido el año más cálido desde que se tienen récords, ¿verdad? La temperatura llegó 1.48 grados arriba. Ahora bien, si el año lo comenzamos a contar desde el 1 de febrero del 2023 hasta el último de enero del 2024, ya el promedio de temperatura ya es de 1.52 grados centígrados. O sea, ya llegamos. Y parece que el 2024 viene más cálido todavía. O sea, vamos a llegar quizás a 1.55, a lo mejor 1.6, ¿verdad? Arriba. Ahora, es probable que en el 2025 la situación baje un poco, ¿verdad? O sea, que hayamos llegado no quiere decir que nos vamos a quedar ahí. Puede subir, puede bajar, ¿verdad? Pero en algunos 5 o 7 años ya vamos a decir, bueno, ya llegamos a unos 5 y ya no bajamos más, ¿verdad? Bueno, miren acá, esta gráfica representa los promedios diarios de temperatura desde 1940 al 2022. Esta gráfica, esta línea, esta curva punteada es lo que muestra ahí temperatura 1.5 grados centígrados arriba del valor preindustrial. Fíjense ustedes, y bueno, la curva esta roja es la temperatura del año 2023. Fíjense que casi siempre estuvo arriba de 1.5 hasta acá a mitad del año casi, ahí por julio. Y desde julio en adelante, casi todo el tiempo la temperatura estuvo arriba de 1.5, ¿verdad? Por eso se espera pues que 2024 sea peor. Inclusive hubieron 2 días aquí por noviembre donde la temperatura promedio del planeta estuvo 2 grados arriba de los valores preindustriales. Ahora miren ustedes cómo comienza 2024, va para arriba todavía. Bueno, en el océano, miren, acá son las temperaturas entre 1979 y 2022. Ahora, miren la curva roja, es 2023. Había un récord. Bueno, miren ustedes cómo se separa. No solo es que es mayor, es que es bastante mayor que los años anteriores. El 23 de agosto se había tenido un récord. Bueno, ya el 3 de febrero, ¿verdad? Que acaba de pasar, pues ya se estableció un nuevo récord arriba de 21 grados centígrados. Esta es la temperatura promedio entre
60 grados latitud norte y 60 grados latitud sur. O sea, no toma en cuenta pues la temperatura de los polos, ¿verdad? Pero acuérdense ustedes que temperatura más alta significa huracanes más fuertes, ¿verdad? Ahora, esta es una cosa curiosa, miren ustedes. Esta es la temperatura de 1880 al 2020, pero cada 5 años. Vean lo que se ve aquí. Hasta el 2000, hasta 1920 la temperatura oscilaba, pero acá cruzó un umbral de 1920 a 1900, perdón, quiero ver acá, 1920 a 1940 más o menos, la temperatura cruzó un umbral y subió a un nuevo valor. Desde 1940 a 1980 ha estado oscilando la temperatura del planeta. Estos son lo que se llama mecanismos de retroalimentación negativa, que no quieren que salga de ese estado, ¿verdad? Entre 1940 y 1980 o antes de 1920. Pero en este periodo del 20 al 40 o a partir de 1970 quizás por acá, ya la temperatura del planeta parece haber cruzado un umbral y va para arriba. Y no sabemos hasta cuándo. Ahora, una cosa también que hay que mencionar, porque a veces nos concentramos mucho en los aspectos técnicos, hay que ver también los aspectos económicos, políticos. Miren, acá está cómo son las emisiones de todo de toda la humanidad, dividida en deciles, o sea, 10% es cada uno. Fíjense que el 10% más rico emite casi la mitad de gases de dióxido de carbono, ¿verdad? Y el 10% más pobre apenas emite el 1%. La mitad más pobre, el 50%, apenas emite el 10%. O sea, acá vemos que también debemos concentrarnos fuertemente en todo lo que significa el sistema económico, ¿verdad? Bueno, ahora, otro de los límites que hemos excedido, miren, acá nosotros vemos bastante agua en el océano, pero la verdad es que si comparamos el agua del océano con el volumen de la tierra, así es la comparación. Y aquí está el agua dulce, ¿verdad? Acá también, visto en otra forma, todo esto es agua de mar, ¿verdad? Y lo que está arriba es el agua fresca, ¿verdad? Y la mayor parte está en los glaciares. Y luego está bajo la tierra, pues el agua subterránea. Y los lagos y los ríos apenas una pequeña fracción. ¿Y cuál es el problema? Que el consumo de agua sigue aumentando, ¿verdad? Y el asunto es que no se estabiliza, pues, ¿verdad? Y están las diferentes partes del mundo, ¿verdad? Asia parece ser la que más está aumentando comparada a las otras regiones del planeta. Y esto ha ocasionado cosas como esta, por ejemplo, que en el año, digamos, esto va del 1901 al año 2000, o sea, el siglo XX, cómo ha cambiado la lluvia en el planeta. Hay zonas como, acá ven ustedes Australia, donde ha subido 50% del inicio al final del siglo. O sea, eso significa impactos tremendos. Y acá zonas en África donde ha bajado en algunas partes más del 50%, o sea, se ha reducido a la mitad, ¿verdad? Y claro, hay, por ejemplo, ahí en el lago Chad, que antes tenía 40.000 kilómetros y hoy tiene menos de 1.000, también hay que citar que no solo es el cambio climático, sino que son la sobreexplotación del lago para una serie de monocultivos alrededor. Pero bueno, de nuevo, es otra lección que hay que aprender en esto. No solo es el fenómeno, también son las actividades humanas. Aquí vean cómo es que se utiliza mayormente el agua, ¿verdad? En agricultura y otras cosas, pero agricultura es la principal. Ahora, aquí vamos a otro de los límites planetarios. Miren, hasta 1970, ¿verdad? Acá, la humanidad consumía lo que el planeta producía en el año, digamos. Pero de 1970 para adelante, resulta que la humanidad ha consumido en menos del año lo que la naturaleza iba a producir en ese año. Acá vemos en el año 2021, para el 28 de julio, ya la humanidad había consumido todo lo que la naturaleza iba a producir. ¿Qué significa todo esto? En el último medio siglo, a nivel planetario, se ha reducido la abundancia de vida silvestre 69%. Imagínense ustedes, en medio siglo, 69%. Eso significa mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Y nosotros en América Latina somos los campeones, ¿verdad?
las cifras dicen que hemos reducido el 94%. Otras partes del planeta han reducido menos, pero en promedio es eso, ¿verdad? Bueno, y la otra cosa, también donde hemos excedido por mucho la capacidad de resiliencia del planeta es con el plástico. Aquí está el problema, miren. Allá por 1950 se producían cerca de 2 millones de toneladas de plástico. Ahora la figura anda por ahí por 460 millones. Y de eso un 40-45% es plástico que se utiliza una sola vez y pasa siglos en la naturaleza generando problemas. Aparte de eso, está que nosotros en América Latina y otras partes del mundo importamos basura plástica. Quien lleva la mayor cantidad de importación es México, que está acá. Estos son millones de kilogramos, 84 millones de kilogramos. En segundo lugar, en América Latina va El Salvador y en tercer lugar va Ecuador, ¿verdad? Ahora, con esto, bueno, esto lo utilizan mayormente acá para quemar en las cementeras, ¿no? Porque ustedes saben, es combustible, pues hay carbono, ¿verdad? En el plástico. Ahora, lo que plantean las empresas del plástico dicen que es que hay que reciclar. Miren, el problema con el reciclaje es que no es ni económica ni técnicamente viable. La mayor parte de plásticos no se pueden reciclar. Por eso es que en el mundo se recicla menos del 9% del plástico. Pero ese es como el caballito de batalla, ¿verdad? Es una economía circular, reciclemos plástico. Pero si queremos nosotros salir del problema, tenemos que buscar que los plásticos, sobre todo los plásticos de un solo uso, fueran siendo eliminados. Bueno, acá, final, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos concentramos en problemas como el cambio climático, la acidez del océano, la erosión de la biodiversidad, la contaminación. De hecho, estas tres cosas, cambio climático, erosión de biodiversidad y contaminación, ya se consideran como los tres grandes jinetes del apocalipsis que están ahí sobre todo el planeta, porque en todas partes ocurren, ¿verdad? Y a veces luchamos contra esos problemas en sí, pero bueno, incluyendo pobreza y violencia, ¿verdad? Son manifestaciones. Pero lo que no entendemos es que esto es como un témpano de hielo, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos en la parte superior y en la parte inferior hay todo un sistema económico, político, ideológico, que es lo que mantiene la parte de arriba. Y si nosotros no modificamos este sistema, los problemas de arriba no se van a resolver. Fíjense solo este ejemplo. ¿Cómo es posible que todos los países en el planeta estemos luchando, estemos compitiendo entre nosotros para ver quién crece más? Bueno, hay un crecimiento indefinido. Todos los presidentes hablan, vamos a crecer el 2%, el 4%, el 5%. Bueno, China va ganando, pero ahí va Europa, Estados Unidos, Japón detrás. Y allá más atrás vamos nosotros, ¿verdad? Bueno, y claro, un crecimiento indefinido, ¿qué significa? Un consumo indefinido de recursos, por un lado. Y por otro lado, una generación indefinida, cada vez mayor, de desechos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos crecer indefinidamente en un planeta que no crece? O sea, hay una lógica que no funciona, ¿verdad? Entonces, ahí eso debemos de tenerlo muy claro, ¿ves? Pues que no podemos evitar el tener que convertirnos en organizaciones que estamos contra el sistema que está prevaleciendo. Bueno, creo que sí, eso es todo. Gracias, compañeras. Yo no sé si hay preguntas acá o es hasta después. Muchas gracias, Ricardo, por comentarnos la situación y la problemática actual, que es también lo que da base a las demandas de la sociedad civil justamente en el Tratado de Plásticos. Vamos a dejar las preguntas para el final por una cuestión de tiempo, y ahora mismo vamos a dar paso a Alejandra Parra, que nos va a conversar sobre el proceso del Tratado de Plásticos. Muchas gracias, Mari Compolamien. Hola a todas y todos. Ese es el saludo en Mapuzungún, que es el idioma del pueblo mapuche, el pueblo originario que es legítimo dueño del territorio donde yo habito, en el sur de Chile, en Temuco, en la región de la Araucanía, o Gualmapu.
Bueno, muchas gracias Ricardo por esa muy buena presentación y contextualización de por qué es tan importante abordar esta crisis de los plásticos, porque está inmersa en esta triple crisis planetaria y es un factor importante en esas tres crisis que Ricardo nos acaba de explicar muy bien. Además, esa relación de las crisis ambientales con el establishment, digamos, de la situación política y económica en el mundo, ¿cierto? Es una relación que hay que tener súper clara. Así que muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todas y todos quienes están hoy día aquí compartiendo este momento. Bueno, les voy a contar entonces brevemente sobre este proceso del Tratado Global para detener la contaminación por plásticos. María Esther ya dijo algunas cosas, ¿cierto? Este proceso comenzó el año 2022 cuando en la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente se aprobó la resolución 514 que se llama Poner fin a la contaminación por plásticos hacia un instrumento internacional políticamente vinculante. Esta resolución tiene unas cuestiones muy importantes que se logró, que quedaron incluidas, como, por un lado, que se decidió que es un instrumento que va a ser jurídicamente vinculante, es decir, va a ser obligatorio para los países que lo firmen y lo ratifiquen, va a ser obligatorio de cumplir. Además, la resolución abre el trabajo a un enfoque de ciclo de vida completo del plástico. Esto significa que se pueden abordar dentro del texto del tratado las primeras etapas de la producción de plástico, desde la extracción de la materia prima virgen, pasando por la producción, la manufactura de las sustancias y de los materiales que terminan siendo los productos plásticos que hoy en día nos invaden. Así es que esas son dos cuestiones centrales en esta resolución que se aprobó y que permiten que el texto final del tratado aborde esta problemática con la profundidad y la dureza que necesitamos en estos momentos. Y lo que desde las organizaciones ciudadanas queremos es que el Tratado de Plásticos reduzca la producción a nivel global, porque es fundamental limitar primero, detener el crecimiento en la producción de plásticos que también nos mostró Ricardo, ¿cierto? Que hoy en día es un crecimiento exponencial. Entonces, si no detenemos el crecimiento en la producción de plástico, nunca vamos a poder abordar este problema con la profundidad suficiente. Además que se limite el uso de los plásticos, ¿cierto? Para que se deje de usar el plástico como un material desechable, que se limite las sustancias químicas que se pueden agregar a los plásticos, para que los plásticos que se fabriquen, los productos de plástico que se fabriquen sean, por un lado, productos indispensables, de larga duración y que sean no tóxicos, libres de tóxicos, y que por lo tanto su manejo cuando termine su vida útil sea un manejo que no ponga riesgo ni a la salud del ambiente ni de las personas. Además, que el tratado promueva soluciones reales a esta problemática, es decir, no solamente el reemplazo del plástico como material desechable por otro material desechable, porque eso simplemente sería cambiar un problema por otro, sino que se promuevan soluciones de fondo como la implementación y el fortalecimiento y el crecimiento de sistemas de reuso, de reutilización, de rellenado de envases. Abandonar progresivamente el uso desechable de los productos. Y también que haya una participación ciudadana efectiva en el proceso de negociaciones del tratado, que esté libre de conflictos de interés, porque la verdad es que hay cada vez más una participación de la industria en el proceso de las negociaciones que hacen lobby con los gobiernos y de hecho controlan directamente a muchos gobiernos que están negociando el tratado. También otro punto importante para las organizaciones de la sociedad civil es que haya una transición justa para las y los recicladores de base, que es un sector de, sobre todo, el sur global, ¿cierto? En Latinoamérica, en África, en Asia, hay millones de recicladoras y recicladores de base que son las personas que recuperan de nuestra basura los materiales que todavía pueden servir para reemplazar el uso de materia prima
virgen, y entonces en lo que este tratado pueda afectar a las y los recicladores de base, queremos que sea esto considerado y abordado adecuadamente y de acuerdo a las necesidades y las propuestas de las propias y los propios recicladores de base, que se autorrepresenten en este proceso. Bueno, hasta ahora han habido 3 reuniones de negociaciones del texto del tratado. Por un lado, perdón, la resolución que se aprobó en la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente abrió un mandato para la creación de un comité intergubernamental de negociaciones, que en inglés la sigla es INC, International Negotiations Committee. Y se decidió que el tratado se va a redactar en 5 reuniones de este INC. En los INC forman parte todos los países, todos los gobiernos que son parte de la Asamblea de Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Hasta ahora se han realizado 3 reuniones del INC. La primera fue en Uruguay, en el mismo año 2022, en noviembre. Allí se acordó pedir un documento de opciones de elementos para el texto del tratado y se discutieron las reglas de procedimiento, que se trata de la forma en la que los países, los gobiernos van a tomar las decisiones sobre el texto del tratado. Y hay básicamente 2 opciones: que las decisiones se tomen por consenso o que las decisiones se tomen por votación. Si las decisiones se toman solo por consenso, eso significa que un solo país puede bloquear la toma de las decisiones más importantes que involucra este tratado. Entonces, desde las organizaciones también estamos promoviendo que los países apoyen la opción de que cuando no se logre consenso se pueda llevar a cabo una votación para que se puedan tomar decisiones fuertes y firmes sobre el texto del tratado. No hubo acuerdo sobre eso en el INC 1. Luego, en el INC2 se realizó en París en mayo del año pasado. Ahí se volvieron a discutir las reglas de procedimiento. Estuvieron 2 días y medio discutiendo esto. No se logró ningún acuerdo. Nuevamente, se analizó el documento de opciones que había redactado la Secretaría del Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente, y se pidió un primer borrador del texto del tratado, el borrador 0. Entre el INC 2 y el INC 3 hubo una reunión preparatoria de los países de la región latinoamericana y del Caribe, donde se analizó el borrador 0 y se intentó llegar a una posición conjunta de los países de la región, pero lamentablemente hasta el momento las únicas cuestiones en las que hay acuerdos de todos los países de la región son, por ejemplo, en torno al financiamiento para los países en vías de desarrollo, y no hay muchos acuerdos en realidad más allá de eso en la región. También se realizó la Cumbre del Clima y el Foro de Ministras y Ministros del Medio Ambiente en Panamá, y ahí hay una imagen de la ministra del Medio Ambiente de Chile, a la que yo le entregué ese texto de Gaia de basura cero emisiones, y es un trabajo que hemos estado haciendo permanentemente desde muchas organizaciones de la sociedad civil, de lobby y de intentar influenciar las posiciones de nuestros gobiernos en este proceso. Luego el INC 3 se realizó en Nairobi, en Kenia, a fines del año pasado, y allí la verdad es que no hubo mayores avances en las discusiones, hubo bastante estancamiento, de hecho, bloqueo de parte de algunos países directamente que no quieren que las negociaciones avancen, y lo que resultó de eso es que hoy en día tenemos un texto basado en el borrador 0, pero que además se le agregaron muchas opciones más, que son opciones que los países fueron aportando en este INC 3, y terminamos con un texto de más de 70 páginas que tiene 3, 4, 5 opciones por cada apartado. En ese mismo INC vimos que están apareciendo cada vez con mayor fuerza falsas soluciones al problema de los plásticos, como son, por ejemplo, los créditos plásticos, que es una opción que está ofreciendo la industria
Y también, bueno, sabemos que está siempre ahí la incineración de basura, el reciclaje químico, la pirólisis, como opciones que la industria propone para resolver este problema y que en realidad no son ninguna solución y que simplemente son la perpetuación de esta problemática e incluso significan problemas más grandes aún que la propia contaminación por plásticos, como el caso de la incineración. También detectamos un creciente conflicto de interés en la participación en el INC, en los INC, debido a la participación de la industria que, como les decía, está ahí tratando de hacer lobby y de influenciar fuertemente las posiciones de los países. También hay una falta de participación real de los pueblos originarios en el proceso de negociaciones del tratado. Hay participación de representantes de pueblos originarios, pero estos no tienen un espacio formal de representación dentro de los INC. Tampoco se les ha dado la posibilidad de organizar eventos paralelos oficiales en los INC, así es que esta es una demanda también de los propios pueblos originarios y también de las organizaciones de la sociedad civil que los apoyamos, por supuesto, así como a los recicladores de base, para que haya una participación real de los pueblos originarios que además se ven especialmente afectados por la contaminación por plásticos, ya sea por la contaminación en sí, en los ambientes donde ellos viven, como también por el cambio en sus formas de vida y la imposibilidad de reproducir sus culturas producto de la contaminación por plásticos que les impide desarrollar sus formas de vida tradicionales, etcétera. También son una fuente importante de conocimientos que tiene que estar puesta en valor al momento de encontrar las soluciones a la crisis de los plásticos que se van a incorporar en el tratado. Y solamente aquí quiero entregarles datos fuertes sobre el lobby de las empresas en los INC. Este es un análisis que hizo CIEL, que es una organización que estudia la legislación ambiental internacional y que está participando fuertemente aquí en este proceso. Y ellos contabilizaron que en el último INC habían más lobistas de la industria que los representantes de 70 países combinados. Habían 5 veces más representantes de la industria que de organizaciones y pueblos originarios y más o menos el mismo número, 5 veces más representantes de la industria que representantes de los científicos independientes. Así es que es una lucha ahí permanente que tenemos entre la representación de la sociedad civil, que estamos allí por los intereses de la salud pública, ¿cierto? Los intereses de la salud planetaria, versus la industria que está solo representando los intereses de ellos mismos, que son los causantes de esta crisis. Entonces, bajo ninguna perspectiva puede tener el mismo valor la representación de una industria versus la representación de la ciudadanía y de la sociedad civil. Y entonces es súper importante que nos involucremos desde todos los lugares donde estamos, ¿cierto? Desde todos nuestros territorios, desde todas nuestras organizaciones y representaciones. Tenemos que hacer seguimiento a la posición de nuestros gobiernos, tenemos que instar a nuestros gobiernos a tomar posiciones fuertes y difundir la existencia de este proceso, la importancia que tiene y cómo podemos involucrarnos para que finalmente el resultado de todo esto sea un tratado que efectivamente aborde esta problemática con la profundidad que necesitamos y no simplemente sea un acuerdo como el Acuerdo de París, que vemos que no tiene ningún resultado hasta el momento y que el calentamiento y la crisis climática se siguen agravando todos los años. Así es que al final de este webinar les vamos a mostrar una forma en la que podemos involucrarnos directamente y les vamos a invitar a desarrollar algunas acciones ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por hacernos este viaje por los INC y lo que ha venido sucediendo en las negociaciones del tratado, los conflictos de interés y las desigualdades que se han presentado gracias a la participación de la industria y también la importancia de la acción ciudadana en estos procesos.
A continuación vamos a dar paso a nuestros panelistas, Larisa, Rafael y Cecilia, quienes han estado participando activamente en las negociaciones del tratado desde el inicio, y ellos nos van a contestar algunas preguntas sobre qué pasó en el INS-3 y cuáles son las expectativas para el INS-4 y las siguientes negociaciones. Primero iniciamos con Larisa, que nos va a contestar cuáles son los obstáculos que han entorpecido el avance de las negociaciones y cuáles obstáculos podrían aparecer en las negociaciones de este año. Gracias, Marister. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, los obstáculos. Voy a mencionar solamente dos que han sido de los más visibles. El primero ya lo comentó nuestra compañera Alejandra Parra, y que es vital para conseguir realmente un tratado que proteja la salud de la salud humana, la salud de los ecosistemas. Y es justamente el tema de la toma de las decisiones. ¿Cómo se van a tomar las decisiones para que sea un tratado que realmente sea protector? Y justamente en derecho internacional, algunos de los mecanismos de toma de decisiones que se utilizan es el consenso, que es que todas las partes tienen que estar de acuerdo. Y si un país o un bloque o un grupo de países no están de acuerdo, esto queda deja atorada la decisión. Y la otra es la votación. Como mencionó la compañera, durante la segunda negociación se perdieron un poco, aproximadamente 3 días en esta discusión. Hay países que se oponen terminantemente a que entre el mecanismo de votación y que se haga por consenso, a pesar de que había un acuerdo de usar un reglamento provisional, unas reglas de procedimiento en el cual se establecía que si no se llegaba al consenso para tomar decisiones sustanciales, se abría la posibilidad a la votación. Entonces, esto es una llave que abre un candado para no dejar secuestradas las negociaciones y que hay tratados que están sufriendo de lo mismo, ¿no? Como es el Tratado de Rotterdam, que regula sustancias químicas, sustancias tóxicas. Entonces, creemos que cuando se trata de tomar decisiones en las que va de por medio la salud planetaria, la protección del medio ambiente, tiene que haber esta llave que abra ese candado. Entonces, desde las organizaciones de la sociedad civil, creo que tenemos que gritar más fuerte que no queremos un tratado que quede entrampado en los intereses de los países que protegen a su vez los intereses de la industria, en este caso la industria química y la industria de los combustibles fósiles. Ya en la ONU, las reglas de procedimiento de la ONU se usa la votación. Entonces, creo que tendríamos que monitorear cuáles son las posiciones de nuestros países respecto a este tema en específico y unir que se escuchen las voces, ¿no?, de América Latina y el Caribe para que no queden este tipo de candados. Esta dificultad se va a reflejar en las próximas negociaciones porque no hubo un acuerdo al respecto. Entonces, tenemos que estar preparadas para esto. El segundo obstáculo que hemos podido ver fue que, a pesar de que se presentó después de la segunda negociación un texto de borrador 0, para que fuera la base de negociación durante la tercera reunión que se celebró en Nairobi, un bloque de países pues no estuvieron de acuerdo con muchas de las medidas que estaban ahí establecidas, argumentando que no estaban reflejadas sus posiciones. Este borrador 0 era en cierta forma
ambicioso, incluía la reducción de la producción, incluía medidas de prohibición, incluía las medidas de reducción progresiva de la producción en las sustancias tóxicas y en los plásticos de un solo uso. Pero con lo que nos encontramos en la tercera negociación fue justamente países fuertemente cabildeados por la industria química y de los combustibles fósiles. Ya mencionó Alejandra este informe que hizo Ciel junto con Greenpeace y Break Free from Plastic, que denunciaron, ¿no?, el número de más de 140 delegados de la industria, la presencia de delegados de la industria dentro de las delegaciones de los propios países, ¿no? Esto obviamente pues nos deja en desventaja a las organizaciones de la sociedad civil y pues están bloqueando que el primer acuerdo de que este tratado abordara el ciclo de producción completa de los plásticos solamente se enfoque en la gestión, es decir, cuando los plásticos se convierten en desechos y mucha presión para ofrecer las falsas soluciones como es el reciclaje químico, la incineración, el coprocesamiento y el envío de desechos plásticos a países del sur global, como sucede en algunos países de América Latina. Entonces, creo que este tema del cabildeo tan fuerte que está por parte de la industria tiene que ser regulado por el secretariado, tiene que ser regulado por el PENUMA. Ya hubo una carta que se presentó por parte de las organizaciones en las que exigíamos negociaciones libres de conflicto de interés. Va a ser todo un reto esto. Creo que tenemos que hacer mayor presencia en las negociaciones y no se puede de manera presencial por las dificultades de las distancias. Creo que lo que tenemos que hacer es involucrarnos, aunque sea de manera virtual, que nuestros países se sientan observados, que estemos atentos a qué posiciones están ellos manifestando, porque puede pasar, por ejemplo, lo que pasa en México, ¿no? Que la delegación mexicana durante las negociaciones ofrecen maravillosas posiciones, pero al interior esto no se implementa e incluso hay obstrucciones para la participación. Entonces, creemos que este tratado también va a ser un reto que aborde también desde un enfoque de derechos humanos y todas las afectaciones a los derechos humanos en todo el ciclo de producción de los plásticos desde la producción. Hay mucha presión para que esto no suceda. Incluso hay un enfoque de justicia que nos preocupa mucho, que solamente es un enfoque de justicia que se concentra también al final de la vida útil de los plásticos. Es decir, un enfoque de justicia que solamente va a gestionar el desastre, que solamente va a gestionar los territorios colapsados por plásticos y que no va a atacar el problema de raíz. Necesitamos presionar por un enfoque completo de justicia, incluso que vaya más allá y a la restauración de los territorios colapsados. Entonces, bueno, tengo muy poco tiempo para esto. Si hay alguna duda, con gusto la podemos responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Larisa, por comentarnos sobre estos retos. Efectivamente, si es que hay preguntas, las pueden dejar en el chat o en el espacio de preguntas y respuestas y las contestaremos al final. Ahora damos paso a Rafael, que nos va la pregunta que él nos va a contestar es: ¿qué demandas ha llevado la delegación de América Latina a las negociaciones? ¿Qué elementos debe tener el tratado para que las necesidades y las realidades de América Latina se vean reflejadas en el texto final? Adelante, Rafael. Muito obrigado pela disponibilidade. Olá a todos presentes. As nossas demandas, né,
Delegação da América Latina, En la delegación de América Latina se construyen a través de muchas manos y de mucha colaboración. Voy a tratar de pasarles un poco lo que estamos discutiendo desde hace unos años. aqui da Delegação da América Latina fazemos parte de um conjunto de organizações da sociedade civil. Formamos parte de una gran cantidad de asociaciones de la sociedad civil, comunidades locales de diferentes regiones. El ciclo del plástico ataca nuestros ecosistemas y la salud humana. Es evidente que los plásticos tienen un impacto transfronterizo que atraviesa distintas regiones y por eso es importante garantizar nuestra participación y que se tomen en consideración para los distintos tratados. Yo voy a presentarles un poco de lo que ya fue presentado por nuestros colegas. Todavía todo esto está en la mesa, se puede debatir, está en consideración. Tenemos que seguir acompañando y exigiendo nuestras demandas mientras se está discutiéndose el tratado. En los últimos 70 años, principalmente en la región de América Latina, los plásticos son insostenibles e injerenciables. Hay un ritmo exponencial de producción de plásticos. Hay una demanda muy importante aquí para nuestra región. Hay que establecer metas de reducción, pero realistas para la producción de plásticos y que sea obligatoria para todos los países. Hablamos de esa reducción, pero debemos cuantificar la base de producción de los plásticos y eso se debe hacer con una metodología independiente y sin conflicto de intereses para que esas metas de reducción respeten los límites planetarios para poder proteger a los derechos humanos. Otra demanda que es muy importante para nuestra región, para las organizaciones de América Latina, está directamente asociada al hecho de que nuestra región es afectada por el comercio transfronterizo, por los residuos plásticos que vienen. Tem a Convenção de Basileia, que aborda Entonces está el Acuerdo de Basilea también y nuestras posiciones no están en función de duplicar ese mandato, sino de llenar esa laguna o ese vacío, ¿no? Entonces tenemos que garantizar que el Tratado de Plásticos prohíbe de forma definitiva el desecho de los plásticos y que cada país asuma la responsabilidad por sus residuos y no enviar a otros territorios más vulnerables. Y cuando pensamos en la responsabilidad de esos países en generar sus plásticos y productos que ya están generados, nosotros debemos garantizar que no se realice la implementación de falsas soluciones como ya fueron citadas aquí, ¿no? La incineración, la pirólisis, por procesamiento de plásticos, y que sí se implementen soluciones de reducción y uso y reutilización, ¿no? Y que se produzcan nuevos productos que no estén relacionados al plástico. Existen también algunos elementos que son fundamentales, ¿no? Y esas voces, esos puntos de vista hablan de los impactos que tiene el plástico, principalmente en esos tratadores o recicladores, ¿no? Cuando se trata es esencial reconocer de manera fundamental la función de esos recicladores, de las cooperativas, de esos recicladores y de otros trabajadores, ¿no? En la cadena del plástico y garantizar condiciones de trabajo decentes y justas que no están de acuerdo tal vez con la reducción del plástico. Cuando nosotros hablamos de pueblos indígenas, es necesario garantizar la participación y el cuidado de sus demandas. Y los pueblos indígenas de nuestra región defienden la autodeterminación y la soberanía de esos pueblos, además que sus conocimientos sean reconocimientos al mismo nivel que los conocimientos científicos durante todo el proceso del tratado. En lo que se tiene que ver con el establecer los criterios para eliminación de estos productos y materiales perjudiciales y que esto se hace
sin conflictos de intereses. Respecto a los químicos tóxicos, también estos deben ser eliminados y debemos establecer un estándar unificado globalmente para eliminar estas sustancias. Y los plásticos que son emitidos de los productos de materiales plásticos, nosotros exigimos en nuestra demanda eliminar eh, la emanación de estos elementos, ¿no? Entonces vemos que esto se hace intencionalmente. Entonces, para concluir, son muchas demandas las que nosotros tenemos porque el plástico atraviesa nuestras regiones y nuestras comunidades, pero nosotros pensamos en un tratado global de la ONU, los países discuten formas de terminar con la contaminación plástica de forma significativa y es fundamental que se respeten los derechos humanos y la justicia ambiental. Entonces vamos a continuar discutiendo y presentando nuestras demandas para garantizar que de manera efectiva se reduzca la crisis de los plásticos, para garantizar que las soluciones de plástico cero, de basura cero, se puedan complementar y confirmar en nuestras regiones. Vamos a dar paso ahora a Cecilia Bianco, que nos va a contestar, que nos va a comentar cuál es la importancia de que exista transparencia en relación a las sustancias químicas que contienen los plásticos y cómo este tema ha afectado a las discusiones del tratado. Gracias, Hola. Ceci, adelante. Sí, voy a compartir pantalla a ver si ustedes la pueden ver. ¿Sí? ¿O todavía no? Todavía no sé si. Ah, bueno, ¿por qué será esto que me sucede? Share, a ver. Bueno, denme un minuto. Yo la puedo compartir por ti, Ceci. Ay, bueno, muchas gracias, Camila. Bueno, el tema de transparencia y trazabilidad tiene mucho que ver con lo que nosotros trabajamos de Taller Ecologista y otras organizaciones de acá de Latinoamérica, como la organización donde está Larisa, donde está María Cárcamo, Rapal. La próxima, Camila, por favor. Bueno, queremos, como para tomar un punto de partida, decir que nosotros consideramos que los plásticos son polímeros orgánicos porque tienen una cadena principal con átomos de carbono y aditivos. ¿Sí? Eso es como para que nosotros nos empecemos a ubicar, porque luego yo voy a seguir dando otro tipo de explicaciones. La próxima, por favor. Hace unos años pudimos participar de una evaluación internacional respecto de este tipo de juguete que se denomina el cubo Rubik, pero son alternativas, le aviso que no son los originales. Y lo que se hizo fue analizar la parte del cuerpo principal y se encontraron diferentes sustancias. En este caso, estos son los resultados que dieron para los cubos encontrados, comprados en Argentina, pero no fabricados en Argentina, eso también es importante decirlo, y que este tipo de sustancias que ustedes ahí ven, de nombre tan complicado, pero que predomina la parte bromo, son sustancias que forman parte ya del listado del Convenio de Estocolmo y están prohibidas. Entonces, la pregunta que nos hicimos, ¿por qué es que tenemos este tipo de sustancia en un artículo que en este caso está pensado para niños mayormente, ¿no? La próxima, por favor. Resulta ser que este tipo de sustancias que recién yo les decía que predomina el bromo en su nombre, se utiliza en la industria de la electrónica, agregándosela a los plásticos porque tienen la capacidad de impedir la formación de las llamas. Por eso se llaman retardantes de llama. Y cuando se empieza a analizar
cómo está la adición de diferentes sustancias químicas. Este análisis que hace el científico Geyer con otros investigadores nos indica claramente que los aditivos son un componente esencial en cada uno de los diferentes polímeros de los cuales nosotros generalmente sabemos por el triángulo que los identifica como el 1, 2, 3, que es un triángulo aparte, un icono desarrollado por la industria, pero que no solamente va a tener, por ejemplo, polipropileno, sino que va a ser polipropileno más aditivos para otorgarle determinadas funciones. Respecto, por ejemplo, del PVC, hay un aditivo que se le coloca, que es el eftalato, y que puede llegar a ser hasta el 80% del peso. El compuesto puede ser eftalato. Así que imaginen, y el eftalato aparte es un disruptor endocrino, y por lo tanto, si el PVC se lo recicla, seguro que también va a estar incorporándose el eftalato, y hay que ver qué es lo que se produce con esto. La próxima, por favor. Bueno, la próxima diapositiva es un análisis que se hace de información respecto de los aditivos, que como ven hay muchos, pero hay una parte que dice que no está categorizada, por la cual, además de que son en abundancia su presencia, de hecho que esta analiza una parte de todos los aditivos que se usan en la industria de los plásticos, porque el número actualmente está en el orden de los 16.000 sustancias aditivas que tienen los diferentes plásticos. Bueno, la próxima. Y acá llegamos ya al punto de lo que es transparencia y trazabilidad. Cuando recién mostraba la foto de esa niña sosteniendo los cubos Rubik, la pregunta es que nos hacemos por qué llegó ese tipo de sustancia a un juguete. Y es porque hay un vacío de información muy grande, y por supuesto que es un vacío en el cual se trabaja que exista, y es respecto a no tener datos sobre las sustancias químicas que se les agregan a los diferentes productos químicos. Por eso es que nosotros estamos promoviendo dentro de lo que es el tratado la transparencia, que por supuesto no va a ser toda la respuesta a lo que es la contaminación química, pero en gran parte es una forma de encararla. Y cuando acá se menciona lo que son no solamente los productos químicos que se usan como aditivos, sino que ustedes ahí también ven los que se usan durante el proceso, que a veces son aditivos que se ponen para que se facilite que fluya dentro de las matrices el plástico que se derrite, para luego obtener, por supuesto, por ejemplo, un recipiente, ¿no? Y esos químicos que se ponen en esa parte del proceso a veces terminan siendo incorporados al producto y son denominados NIAs por un término en inglés. Los monómeros también terminan a veces separándose de ese polímero, y en el caso del monómero de vinilo es un cancerígeno. Y bueno, la situación es realmente grave por si se incorpora al alimento que puede llegar a estar conteniendo ese producto, ese envase realizado con plástico. En definitiva, los plásticos es como que tienen, los enlaces no son rígidos, sino que están continuamente desprendiendo en algunos casos aditivos, y por eso es que también están apareciendo en líquidos determinados sustancias que uno no se espera, porque si se analiza el agua que contiene una botella de plástico, porque va a tener manganeso, por ejemplo. Entonces, lo otro que también se considera que tiene que ir a la par es el tema de la trazabilidad. Entonces, por un lado, la transparencia, dando información sobre todas las sustancias químicas que intervienen en el ciclo de vida del plástico. Y la trazabilidad es sobre los productos, inclusive los plásticos, para saber exactamente a través de una determinada identificación qué tipo de sustancias químicas se le agregó a ese producto. En el proceso
de todo este manejo de información que tiene que ser globalmente armonizada, de acceso público, como sucede en este caso en Europa, no es algo imposible, en el cual hay como una especie de pasaporte, entonces a través de un código se puede conocer en algunos productos de Europa, saber qué tipo de sustancias químicas tienen. Entonces, ese tipo de información, reitero, tiene que ser de acceso a todo el público y retirar las que son sustancias químicas tóxicas. Ya inicialmente eso tiene que ser separado, porque yo recién les mencionaba los eftalatos, que se saben que son sustancias disruptoras endocrinas que alteran el sistema hormonal, pero siguen siendo utilizadas. Entonces, bueno, ese tipo de sustancias tienen que ser retiradas de todos estos productos. En definitiva, es algo que entendemos todo como que tiene que encararse. Hay países dentro de la negociación que directamente a la resolución referida a este tema que es transparencia, más que trazabilidad, eso es lo que más se trabaja dentro del texto del tratado, optan por que desaparezca directamente. Entonces, ahí vemos, ¿no? Entre países que sí, la región de GRULAC, en donde está Argentina, bueno, y los países que acá estamos exponiendo, están de acuerdo con la transparencia, a veces no al nivel de detalle que yo termino de acá de exponer, pero hay un apoyo. Otros países por fuera de GRULAC no sabemos que no acuerdan. Y respecto de lo que es este sistema globalmente que recién yo mencionaba, no tiene que ver con el sistema globalmente armonizado, que sí está en vigencia, que existe desde el año 2003, que muchos países lo tienen incorporado, porque tiene grandes limitaciones, ya que fundamentalmente trabaja sobre sustancias químicas puntuales o mezcla de sustancias químicas que son después las que se utilizan en la industria. Entonces, para que ustedes se den fácil cuenta, son los que tienen un triángulo, por ejemplo, y una calavera, o el triángulo y una imagen como que se puede llegar a prender fuego. Bueno, ese tipo de iconos responden a este sistema globalmente armonizado, pero que se queda ahí en la etapa de la sustancia química. Nosotros queremos que esto se incorpore incluso a los plásticos y a los productos que se hacen con plástico. Bueno, la próxima que quiero decir que son las organizaciones que impulsan fuertemente el tema de transparencia y trazabilidad, y que nosotros, las organizaciones que mencioné al inicio, estamos acompañando y difundiendo para lograr que tengamos mayor conocimiento respecto de qué es lo que tienen los productos químicos, los productos plásticos y los plásticos en sí, que con eso me refiero a los polímeros y a los monómeros. Gracias. Muchas gracias, Ceci, por esta información y que nos hace comprender que los plásticos en realidad son tóxicos y son un problema mucho antes de que sean un residuo, ¿no? Sino todos los productos en su fase de producción, de uso, etcétera. Muchísimas gracias. Ahora, bueno, vamos a darle paso a Alejandra Parra nuevamente, porque ella nos va a contar qué podemos hacer, cómo podemos influenciar para que la voz de la sociedad civil se vea reflejada en el texto final del tratado, y qué estrategias podemos implementar desde nuestros países para apoyar a la delegación que asiste a las negociaciones, sin necesariamente ser nosotros mismos quienes vamos a estas negociaciones. Es decir, qué podemos hacer desde nuestras comunidades. Gracias, Alejandra. Adelante. Gracias, Marester, y gracias, Ceci, Larisa y Rafael, por habernos dado más información, más profunda también, sobre este proceso del tratado y nuestras preocupaciones como sociedad civil respecto de temas fundamentales que tiene que abordar el texto.
de este convenio internacional, que esperamos tenga buen destino, pero que la verdad está difícil en estos momentos y por eso es que necesitamos la concurrencia de todas y todos ustedes y les queremos invitar, primero que todo, a vincularse con las coordinaciones de organizaciones que existen en muchos de los países de quienes estamos participando hoy día. Por ejemplo, yo en Chile participo de la Alianza Basura Cero Chile, donde estamos coordinando acciones desde la ciudadanía para influenciar la posición del gobierno. Estamos realizando seminarios, sacando infografía, etcétera, vinculándonos con otras organizaciones. En México, Larisa hace algo similar también con organizaciones de México, Rafael también con la Alianza Basura Cero Brasil, Cecilia también se coordina con otras organizaciones en Argentina, entonces les invitamos a todas y todos ustedes a identificar qué plataforma de organizaciones está organizada en torno a esto. Si es que no hay, les invitamos a ustedes a formar esas plataformas, esas redes de vinculación y cooperación para que la posición de la ciudadanía sea escuchada por sus gobiernos y también les queremos hacer una una invitación bastante práctica y concreta. No me parece para compartir esa página, la voy a ver porque parece que la tenía abierta, pero la cerré, así es que si me esperan un segundo, ahí está. Preparamos una carta que les queremos compartir y que de hecho les vamos a enviar por correo electrónico al final de esta sesión, que es esta carta que está aquí, que está dirigida a los ministerios del medio ambiente y de relaciones exteriores, que son por lo general los ministerios que se encargan de las negociaciones de este tratado. Y la carta explica brevemente la importancia de este proceso, por qué necesitamos que este tratado aborde con la profundidad necesaria y con la dureza necesaria esta problemática, y les entregamos ahí puntos muy concretos en los que los gobiernos tienen que tomar posición para que las opciones de texto que se aprueben en el proceso de negociaciones sean las que aborden esta problemática con la seriedad y la profundidad que necesitamos. Entonces, por un lado, el punto número 1 habla sobre limitar la producción mundial de plásticos, donde necesitamos que nuestros gobiernos apoyen la existencia de metas globales para la reducción de la producción de plásticos y que no esté la opción única de que cada país tenga sus propias metas, porque eso significa que no, el resultado final, la sumatoria de esas metas probablemente no va a ser suficiente para que la producción de plásticos se limite a niveles que sean realmente sanos para el planeta y para la salud de las personas. Por lo tanto, necesitamos que los países apoyen la existencia de metas globales que se cumplan después a nivel nacional con una distribución de acuerdo a cuánto cada país aporta a la producción global y, por supuesto, los contextos nacionales de cada país. También que se limite la fabricación de productos plásticos solo a los que sean realmente esenciales, es decir, que se abandonen todos los usos desechables de los plásticos, excepto los que puedan ser esenciales, por ejemplo, para usos médicos, etc. Además que los que se produzcan sean productos diseñados para tener una larga duración, para ser reparables, etcétera, y que estén libres de sustancias tóxicas. Eso es fundamental y lo escuchamos de la presentación de Cecilia, ¿cierto? Los plásticos hoy en día amenazan nuestra salud con todas las sustancias tóxicas que contienen. Además que se asegure una transición justa para los recicladores de base, que el tratado protege y garantice los derechos de los pueblos indígenas, que el proceso de negociaciones sea informado por la ciencia libre de conflicto de interés, es decir, no financiada por la industria petroquímica, y que se promueva el reemplazo de los productos plásticos desechables por productos de otros materiales, pero que no tengan como destino el ser desechables. Además que se abogue por la participación efectiva de la ciudadanía y que el tratado se base en la protección de los derechos humanos y en los principios
precautorio, preventivo y de no regresión. Así es que este texto se los vamos a dejar disponibles para que ustedes lo puedan enviar a su gobierno, lo puedan modificar, le puedan agregar lo que quieran, pero en el fondo les facilite el tomar una acción bastante concreta para influenciar la posición de sus gobiernos y, bueno, todas las acciones que ustedes como organizaciones, como miembros de la sociedad civil preocupadas y preocupados por este tema puedan crear, desarrollar, implementar, coordinar y fortalecer con otras organizaciones y sectores en sus países. Esa es la invitación y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Alejandra. Recordarles que este material y otros, además de la grabación, va a ser compartido con todos ustedes por correo cuando terminemos la sesión. Y ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas, que en realidad hay muchas preguntas y muy interesantes. Así que vamos a comenzar. Marlene, pregunta para Ricardo. ¿Cuáles son las acciones que podemos hacer los ciudadanos en incidencia aparte del rechazo del plástico de un solo uso? Bueno, es que el problema del plástico hay que verlo como relacionado con otra serie de problemas. El plástico tiende a incrementarse fuertemente por la presión que hay para reducir el consumo de combustibles fósiles, por todo lo que hace el efecto invernadero. Pero mucha gente está volviéndose consciente. En Canadá, por ejemplo, cada año se había llegado a quemar hasta 4 millones de hectáreas. Hoy en el 2023 se quemaron 16 millones de hectáreas. La gente se preocupa. Entonces decir, bueno, reduzcamos eso. Ahí viene el plástico. O sea, eso está relacionado con todos los problemas, ¿verdad? Y por eso creemos nosotros que es una posición de luchar contra el sistema. Ahora bien, nosotros acá en El Salvador lo que proponemos es, primero, ante todas estas situaciones, cuando tratamos de hacer programas con las alcaldías, es la sobrevivencia. Tratemos de tener el alimento que vamos a necesitar, el agua, que sea producida en forma agroecológica sin utilizar pesticidas. Todo lo que es orgánico debe convertirse en abono y no ser tirado en algún botadero por ahí. Reducir y eventualmente, en algún corto periodo de tiempo, prohibir todos los plásticos desechables y promover alternativas, porque alternativas hay, ¿verdad? Entonces yo creo que es una lucha tanto a nivel de base como a nivel de, digamos, de influencia política, a ambos niveles. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta de parte de Claudia Alvarado. ¿Por qué se indicó que el reciclaje químico es una falsa solución? No está dirigida a ninguno de los panelistas específicamente, así que... Lo había contestado por texto, María Esther, pero lo voy a hacer igual a viva voz. Bueno, el reciclaje químico, o en realidad el proceso de pirólisis, es en el fondo la transformación del plástico sólido que se le aplica presión y en ausencia de oxígeno para que pase a estado líquido y gaseoso. Entonces se transforma el plástico en aceites y gases principalmente, y la idea del reciclaje químico, reciclaje avanzado también le están llamando, es que esos aceites y esos gases se puedan usar para la fabricación de nuevos productos plásticos. La verdad es que los plásticos en sí son materiales que tienen tantas sustancias químicas agregadas que el producto de esa transformación es aceites y gases que están muy contaminados, con muchas sustancias químicas diferentes y que impiden que entonces esos aceites y esos gases sean transformados en plásticos nuevamente. Entonces, la verdad es que a escala industrial, las plantas de reciclaje químico de plástico y de pirólisis que existen en el mundo nunca han logrado ese objetivo de transformar efectivamente ese plástico a plástico nuevamente. Los procesos de limpieza de esos aceites y gases para quitarle los contaminantes y dejar esos productos efectivamente disponibles para la nueva fabricación de plástico, esos procesos son sumamente caros y complejos técnicamente, lo que los hace totalmente inviables. Y lo que en nuestro
en nuestra región latinoamericana se está proponiendo con estas tecnologías es en realidad transformar plásticos a combustible. Y eso nos da, por supuesto, nos deja en peligro de usar esos aceites y esos gases como combustibles que están llenos de sustancias tóxicas y contaminantes y que serían liberadas al ambiente si es que usamos esos aceites y gases como combustible. Por supuesto, aportando además a la crisis climática de la que nos habló Ricardo, porque estamos hablando finalmente de es como usar petróleo, pero petróleo con muchas sustancias tóxicas agregadas. Entonces, si a eso le agregamos que la producción de plástico sigue creciendo exponencialmente, la verdad es que ningún tipo de reciclaje con un crecimiento exponencial de la producción es una solución real que pueda abordar esta problemática en la real dimensión que tiene. Sí, hay otra cosa que yo quisiera agregar, y es que se debe reciclar lo que no se puede evitar producir, ¿verdad? Pero tratemos de evitar producir cosas. Bueno, si se obligara, por ejemplo, a las empresas que tienen bebidas, ¿verdad? Aunque las bebidas gaseosas no son buenas, pero digamos el agua, que viniera en vidrio en vez de plástico, sería una gran cosa, ¿verdad? Si exigiéramos que todos los supermercados y mercados no dieran bolsa plástica, sino que hubieran bolsitas de manta que uno pudiera usar y reusar, eso es una gran cosa, ¿verdad? O sea, el proceso de reciclaje debe verse como lo último, pues lo primero es tratar de evitar generar el desecho. Sí, quería agregar que otra de las cosas que está faltando es investigaciones, aunque ya uno lo supone que el resultado va a ser negativo, epidemiológicas que pongan en verdadero valor lo que nos cuesta el plástico. Porque siempre uno empieza a leer informes y dicen, el plástico es económico, liviano, capaz de poderse uno trasladar cualquier tipo de producto, pero eso de barato ya empieza mal, de bajo costo no, porque ahí todas las externalidades las estamos sufriendo las consecuencias. Gracias, Cecilia, Ricardo, Ale, por contestar esta pregunta. Tenemos otra pregunta que, bueno, hay en realidad varias personas la han hecho. Ya que el plástico, el reciclaje del plástico realmente no es una solución viable y lo hemos visto, hay varias personas que preguntan cuáles son las opciones, es decir, qué se puede hacer, si es viable hablar o sustituirlos por plásticos biodegradables, tanto técnico como económicamente. También alguien más nos preguntó qué sistemas se proponen para restaurar los sistemas degradados por plásticos y, o sea, cuáles son las opciones. Sabemos que es un problema, que el reciclaje no está siendo efectivo, no ha sido efectivo, entonces, ¿qué es lo que se propone? Claro, claro. Mira, una cosita, es que a nivel económico, el precio internacional de esa botellita que tiene como 1 litro, que es un poquito menos de agua, de plástico, hay que juntar 1000 botellitas de esas para que le den $1 a uno. Entonces no, digo, es complicado, pues, ¿verdad? Y lo que decía aquí, estaba viendo yo a Jorge Horacio Rabey, y yo les decía que en vez de una botella de plástico, mejor una de vidrio, pero es correcto que deberíamos exigir que el agua que nos llega a la casa sea potable. En algunas partes del mundo es así. ¿Por qué tenemos que estar pagando por agua para estar enriqueciendo a los señores dueños de la tecnología para estar sacando agua del subsuelo? Debería ser potable. O sea, yo creo que hay que tratar de ir a la base. Claro, mientras tanto, hay que ir evitando, reduciendo el uso del plástico, ¿verdad? Y otra cosa curiosa, fíjense que cuando estamos reciclando plástico, estamos reciclando tóxicos. Y eso está entrando en la salud humana. Aquí en El Salvador hay un fenómeno curioso, no sé si está en otros países, ¿verdad? Que hay mucha gente que está incrementándose el deterioro mental, ¿verdad? Y ya cuando crecen todas estas personas con deterioro mental, siempre terminan de políticos. No sé si eso sucede en otros países, pero aquí pasa, ¿verdad? Entonces yo digo, y eso pues tampoco nos interesa porque son los que toman las decisiones, ¿verdad? ¿No? Sí, bueno, yo quisiera agregar, bueno, me parece genial los comentarios que ha hecho Ricardo y quisiera agregar algo que yo mencioné que está dentro de las demandas de las organizaciones
de la sociedad civil que estamos participando en el proceso, que es el desarrollo y fortalecimiento de sistemas de reutilización, de rellenado, que es lo que está en el fondo también mencionando Ricardo, el simple reemplazo del plástico en sus usos desechables por productos también desechables, pero de otros materiales, no va a resolver el problema. O sea, por ejemplo, en Chile, en donde yo vivo, en el sur de Chile, tenemos millones de hectáreas de plantaciones forestales de pinos y eucaliptos para la producción de papel y cartón desechable, para envoltorios de tetrabric, para envasar leche, jugos, etcétera. Y esos usos desechables se ven posibilitados por estos millones de hectáreas de plantaciones forestales que generan tremendos impactos ambientales, como por ejemplo desertificación. Yo vivo en una región lluviosa, pero la gente en el campo, en los sectores rurales, tiene que recibir agua en camiones, porque ya no hay agua en el campo, porque toda el agua es consumida por las plantaciones forestales, más el uso de pesticidas para mantener las plantaciones, más la erosión del suelo después de que se cosechan las plantaciones, más toda la contaminación que generan las plantas de celulosa, contaminación al aire, al agua, etcétera. Entonces, no es cuestión simplemente de reemplazar el material del plástico desechable por otro material, pero con usos igualmente desechables. Lo que necesitamos es abandonar los usos desechables en su conjunto, en general, en su totalidad, y volver a los sistemas de rellenado, de reutilización, de retorno de envases, a la reparación, a fabricar productos que sean reparables y, por último, que los productos plásticos que sean libres de tóxicos y que sean de usos indispensables, estén diseñados para que tengan una larga duración lo más larga posible, para que puedan ser reparados y por último puedan ser reciclados de una manera segura tanto para el ambiente como para las personas. Sim. Se eu puder agregar pouco nesse tema, comentando pouco mais sobre esses sistemas, essas soluções que deveriam ser implementadas no que se trata do assunto dos plásticos, é muito importante na implementação de sistemas de reutilização e de refil, e dentro de uma lógica, né, que quem, né, é dono do produto é o dono da marca e ele implementa um sistema em que ele é emprestado para o consumidor e o dono do sistema ele é obrigado a fazer esse sistema girar dentro da cadeia, não transferindo a responsabilidade do produto, da embalagem para o consumidor, e sim mantendo sobre quem produz. E eu vi uma pergunta também associada, né, quem financia sistemas como esses, como a gente resolve a questão da degradação ambiental em relação aos plásticos. É uma pergunta muito importante que ainda está sendo discutida, os mecanismos de financiamento do tratado. Vai ser necessária uma grande mobilização e muita inovação nessa questão, pois é um problema muito grave e muito grande que a gente está discutindo. Vai ser as soluções de financiamento elas vão ser uma combinação de soluções público e privadas, e a gente acredita que o princípio de poluidor-pagador vai ser muito importante nesse processo. Então, uma taxa na produção dos plásticos primários vai ser crucial para esse sistema, mas também países também têm responsabilidade, como países desenvolvidos têm que financiar soluções para países em desenvolvimento. Mas um fator que é muito crucial nesse processo, que a gente tem estudos que demonstram nessa realidade, é que implementar financiamento, né, soluções no topo da cadeia, soluções que são consideradas upstream, elas são mais baratas do que soluções no final da cadeia. Então, se a gente quiser investir recursos para a limpeza de praias, que são importantes, elas têm um custo muito maior do que implementar soluções de redução, soluções de reutilização, entre outras. Então, esses mecanismos de financiamento também devem estar associados a soluções que são consideradas upstream, para que a gente efetivamente consiga solucionar a questão da poluição plástica. Muchas gracias. Voy a hacerle una última pregunta que está dirigida para Cecilia, que es como súper puntual, para ya cerrar. Desafortunadamente no tenemos más tiempo, pero vamos a seguir en contacto y vamos a continuar haciendo estos eventos, así que son más que bienvenidos en participar en futuros espacios. Para Cecilia,
Dos preguntas puntuales. La primera, de Claudio, ¿dónde fueron fabricados los cubos comercializados en Argentina? Y también, ¿en qué momento, en qué parte de la línea de producción se añaden los aditivos tóxicos a los plásticos? Bueno, la primera pregunta sobre dónde fueron dónde fueron fabricados. Esos cubos fueron, bueno, comprados en Argentina, pero fueron importados por Argentina desde China. ¿Sí? Pero muy escasa la información. Eso también hay que decirlo. Porque apenas hay un estampillado y uno supone que es de China porque interpreta su escritura, pero reitero, la información es escasa y por eso también estamos como estamos y se encontró lo que se encontró en el cubo. Respecto de en qué etapa se le agregan los aditivos, eso, el aditivo en sí se le agrega al momento de fabricar el producto. Por ejemplo, si es un aditivo como una tela de plástico que se sabe que va a ser expuesta a la luz del sol, a la intemperie, porque va a ser una cobertura, entonces va a tener seguro el que le frene el deterioro producto de los rayos ultravioletas. Uno de las sustancias se llama UV328, que está aprobada como una sustancia tóxica. Entonces, es en esa etapa. De todas maneras, ese hilo con el que después se hace la tela, tiene que pasar por una serie de máquinas, las cuales para facilitar el proceso tienen que tener agregados también. Ahí en esa etapa, es otra etapa también de la fabricación, en el cual pueden tomarse estas sustancias y después estar incorporadas al final de la tela, aunque no le están dando la prestación para la cual fue diseñada esa tela, porque no tenían por qué estar ahí, sino que el que tenía que estar tendría que ser la sustancia que impide el deterioro de ese plástico por los rayos ultravioleta. Esa era la única que tendría que estar, por ejemplo. Nada más. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, Ricardo, Larisa, Alejandra, Rafael. Con esta última pregunta damos por terminado este espacio. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Vamos a enviar estos materiales, como les comenté, incluida la carta que Alejandra nos preparó para que podamos escribir a nuestros ministros y hacer incidencia. Espero que este espacio informativo haya sido de utilidad para todos y todas y nos mantendremos en contacto para futuros eventos. Muchísimas gracias y hasta luego. Chao. Muchas gracias también a nuestros intérpretes, Pablo y Clarisa, que nos acompañan siempre. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias.